Les damos la bienvenida a Vaya Lady Podcast, un espacio que busca aportar a la visibilidad de la literatura clásica, poniendo especial énfasis en aquellas obras publicadas por una dama. Hoy vamos a hablar de un personaje que muchos aman odiar, el carismático pero engañoso George Wyndham. ¿Por qué Jane Austen escribió un personaje así? ¿Qué representa? ¿Y por qué ha dejado una marca tan fuerte en los lectores? Acompáñanos hoy en nuestra conversación mientras desmenuzamos una de las figuras más fascinantes de Orgullo y Prejuicio. Y hoy día tengo nuevamente invitadas a Bárbara y Priscila. Bienvenidas, chicas. Hola. Hola, ¿cómo están? Bárbara por acá, de Libros y Misterios, nuevamente encantada de estar en este espacio con Angie y Priscila. Hola a todos, Priscila también por acá. Estaba de menos conversar un poquito sobre estas cosas, sobre todo en este tiempo que este año ha sido bien especial para la literatura de Jane Austen, así que contenta. Súper especial porque no sé si a ustedes les ha pasado, y a mí es que yo tengo un problema, partamos de ahí. Porque este año mi librero se ha llenado de libros de Jane Austen como tal, en diferentes ediciones, o de libros relacionados a la autora. Entonces, porque han salido un montón de publicaciones, han hecho, quiero decir, muchas actividades también. Hoy día mismo llegué de una actividad donde hablaban sobre Jane Austen, sobre su conexión con la India, que me pareció súper interesante. Hicieron una comparación también sobre Emma y las adaptaciones de, Clueless en este caso, y no sé, un montón de cosas, así que ha sido un año súper especial. Yo estoy como muy enganchadísima con Jane Austen, así que sí, tengo un problema. Es el año ideal para los austenitas, así que como dices tú, ha salido mucho material, se ha relevado mucho de la autora, así que hay que aprovechar porque el mercado editorial funciona así, y probablemente años después, no vamos a tener tanto de Jane Austen, así que es el momento. Bueno, nos queda Jane para rato porque vienen 2 adaptaciones el próximo año también, que seguramente vamos a conversar en algún momento. Sí, lo vamos a dejar para otro. Tengo miedo. Oye, pero hoy nos juntamos a conversar sobre George Wyndham, este personaje que, como les decía en la introducción, muchos amamos odiar, o sea, amamos como en plan villano, y voy a dar unos datitos como para hacer una especie como de contexto sobre este personaje. Vamos a hacer una ficha de George. Entonces, nombre completo, George Wyndham. El origen es el hijo del administrador de la finca de la familia de Darcy o la familia Darcy, profesión oficial de la milicia y carácter, comillas, aparente, es atractivo, educado, de buenos modales y con gran facilidad para ganarse la simpatía de las personas que a él le interesan. Sabes que yo quería comentar, porque tú hablaste de la milicia para tener un poco el contexto de Wickham. Hay que pensar un poco igual en el contexto histórico en el cual Jane Austen ambientó Orgullo y Prejuicio. Ya estaban en todo esto de las guerras revolucionarias francesas, que después pasaron a ser las guerras napoleónicas, cuando Napoleón pasó a ser el emperador de Francia, y eran todos los países europeos contra Francia, en contra de la revolución y en contra de Napoleón. ¿Ya? Y pasó de que el ejército regular inglés obviamente iba a pelear, ¿cierto? Iba como a la guerra, y el territorio quedaba desprotegido, entonces inventaron esta figura de las milicias provinciales, que finalmente eran ciudadanos de a pie que ingresaban, ¿cierto?, a esta especie de milicia, que no eran militares propiamente tal o de la armada propiamente tal, sino que eran estas figuras ciudadanas que tenían como fin proteger el territorio inglés mientras el ejército regular estaba afuera. Y ahí es donde aparecen estas figuras medias raras de como Wickham, ¿cierto? Que tal vez son personas que no tienen la disciplina o no tienen el carácter que debería tener, ¿cierto?, esta gente, ¿ya? Y ahí es donde se da una situación bien rara que es como que tiene un personaje inicialmente honorable, pero que después descubrimos que no es tan honorable como pareciera, ¿cierto? Sí, estuve en la mañana, bueno, les comentaba un poquito antes de empezar a grabar,
viendo unos videos de Ellie Dashwood, que es una youtuber estadounidense, me parece, y ella también analizaba partía digamos, del personaje de Wickham y como que lo mezclaba un poquito con el personaje de Willoughby, que es un personaje que es como su contraparte en sentido y sensibilidad. Entonces, por ejemplo, ella hablaba de lo que decía, las características de este scoundrel que le dicen en inglés, que es como el pillo, es como que son personas muy encantadoras, con mucho carisma, qué sé yo, con cierta... ¿cómo se dice? Con facilidad para ganarse, digamos, lo que decía Angie, la atención y de personas que a ellos les favorecía. Entonces se tomaba un poquito esto para, digamos, para ponerlo en contraparte con un personaje, por ejemplo, que yo creo que es uno de los personajes más famosos de la literatura de Jane Austen, que es un personaje como el señor Darcy, por ejemplo. Y hablaba de cómo se usaban también algunas palabras para marcar, digamos, estas diferencias de personalidad entre estos personajes en la misma obra. Entonces ella hablaba, por ejemplo, de los verbos que se usaban para describirlo. Entonces, cuando tú usas el verbo parecer o verse como, entonces, por ejemplo, ella decía que tenía personajes como Willoughby, como Wickham, que parecían ser muy, muy justos, muy honestos, muy derechos, que en realidad, y al final terminaban no siendo. Y en contraposición de personajes, por ejemplo, que parecían ser mucho más ásperos, por ejemplo, como el coronel Brandon, por ejemplo, como el señor Darcy, que no lo parecían en un principio, pero en realidad en el fondo sí eran el personaje que, digamos, como honesto, con valores dentro de la literatura de Jane Austen. Me pareció súper interesante en realidad su análisis y la comparación, porque uno siempre tiende a sentido de sensibilidad, si bien es cierto, creo que no es una de las obras como a la que la gente le tiene tanto cariño dentro de la literatura de Jane Austen. Siempre se habla mucho de Emma, de Orgullo y Prejuicio, pero Sentido de Sensibilidad no tiene a lo mejor ese, como el estatus de favorito de muchas personas, pero siempre se tienden a comparar estos dos personajes, digamos, como una especie de arquetipo dentro de la literatura. Qué bien que ocupas ese término, Pri, arquetipo, porque si nosotros vamos más allá, cada una de las novelas de Jane Austen tiene ese arquetipo. Está Frank Churchill en Emma, está Thorpe, si no me equivoco con el apellido, en la abadía Northanger, sí. Está Elliot, el primo de Anne, en Persuasión. ¿Y qué se me queda? ¿Viste? Entonces está Henry Crawford en Mansfield Park. Entonces al final cada una de las novelas tiene este personaje íntegro, que es el equivalente a Mr. Darcy en la comparación que estamos haciendo hoy, versus este otro arquetipo villanesco, que en algunos casos está justificado, por decirlo así, o en realidad no es un villano probablemente tal como Frank Churchill en Emma, y en otros que está claramente justificado como tal, acá con Wickham o con Willoughby en Sentido y Sensibilidad. Entonces, al parecer a Jane como que le gustaba este contraste y este personaje que pareciera ser como interesante para la protagonista, que lo miraba como súper bien, como incluso un primer interés amoroso, por decirlo así, y versus este otro personaje como más gruñoncito, que después se demuestra que en realidad es una persona con un buen carácter, con valores, como Darcy. Claro. Como que ocupaba el trope del triángulo amoroso, entonces Jane Austen. De hecho, sí, ¿no? Son fórmulas que se repiten bastante, algunas como, digamos, con diferentes niveles, pero sí está esa como, no sé si llamarlo fórmula en realidad, pero como base para construir, porque en realidad el fuerte era el desarrollo de los personajes, era cómo se iba caracterizando cada uno, entonces cómo interactuaban entre ellos. Entonces sí, yo creo que sí, se usaba, era como su go-to fórmula, yo creo. Igual no hay que olvidar de que finalmente Jane criticaba a la sociedad de su tiempo a través de cada uno de estos personajes. Incluso sus propias protagonistas tenían una serie de defectos y finalmente era como Jane percibía a las personas de su entorno, porque no hay que olvidar, bueno, para quienes leímos Jane Austen en la intimidad de Lucy Worsley, ella ocupaba el modelo de la gente que la rodeaba. Entonces, la mamá Bennet era su propia madre, la deja muy mal parada. Y en este caso, Wickham se inspiraba en su hermano Henry, que no hay que olvidar que Henry se convirtió en su agente, era su hermano favorito y se convirtió en su agente una vez el padre Jane murió.
Entonces, ella no le daba cosa como ocupar a sus propios parientes como un modelo dentro de sus historias, obviamente salvando las diferencias. Y resulta súper fuerte ese contraste porque Wickham, como hablábamos, se presenta muy bien al principio, pero después una vez aparece la carta del señor Darcy que le revela a Jane realmente qué clase de persona es Wickham, es como que a Elizabeth se le cae la cara de casi como, de hecho estaba rememorando acá uno de los pasajes del libro, donde ella dice de qué manera tan vil me he portado, yo que me vanagloriaba de mi perspicacia, que he desdeñado con frecuencia el candor generoso de mi hermana y he alimentado mi vanidad con desconfianzas inútiles o culpables. Qué descubrimiento tan humillante, pero qué humillación tan justa. O sea, como que tampoco hay que olvidar de que cada uno de estos personajes son recursos para que los personajes principales crezcan. Y en este caso, Wickham aparece finalmente para que Elizabeth se dé cuenta de que en realidad su forma de ver el mundo, su forma de ver a las personas, de juzgar a los demás, es totalmente errónea. O sea, se ha estado fijando solo como en las apariencias y eso no es lo que vale. Es que ahí está el prejuicio. Claro, se utiliza un poco como esta idea como del engaño más desde el punto de vista narrativo a este personaje para, como dices tú, Bárbara, como darle espacio al crecimiento de la relación entre, bueno, en este caso entre Darcy y Lizzie, pero es también ese actor que está como diseñado para confundir al lector, porque a todos nos pasó, yo creo que en un inicio cuando leímos Orgullo y Prejuicio por primera vez, era como, uy, sí, es como muy agradable y será como el interés amoroso o va a haber un triángulo amoroso, no sé, así como de aquellos. Y después te das cuenta de que no, de que finalmente cuando aparece la carta, que por cierto las cartas son súper importantes también en el papel de las novelas de Jane Austen, porque eran la forma de comunicación que existía en la época también. O sea, recordemos que en ese entonces evidentemente no había ningún otro medio de comunicación más que no fuera escribirse. Claro, aparece la historia de Darcy contándole de qué fue lo que pasó con Wickham, porque le recomienda como, o sea, como que un poco le dice como, mira, ten cuidado con esta persona porque no es una buena persona. También lo que podemos hacer desde el personaje de Wickham es como un poco como una comparación con otros villanos como de la misma Jane Austen, por ejemplo, pero también de ahí quizás salen otros arquetipos que son más como de la literatura en general, como este típico seductor, este como especie de dandy, después se conoce. Entonces creo que eso como que igual hace que sea súper relevante la figura de George Wickham en la novela de Orgullo y Prejuicio. Oye, a pesar de que nos estamos yendo un poquito por las ramas, pero siempre me ha parecido súper interesante eso, que a Jane Austen yo la comparo mucho con Agatha Christie, que es otra de mis autoras que me encanta, que igual tenía esta mirada que de lo cotidiano, a veces Agatha Christie creo que tiene una cita de que estaba lavando los platos y se le ocurría el argumento de alguna de sus novelas, o iba a comprar algo y ahí en la conversación con la tendera se le ocurría algún otro argumento, algún villano, y Jane Austen era igual, o sea, de lo cotidiano, de lo del día a día, eran capaces de crear estas historias que trascienden el tiempo y que finalmente igual encuentran un reflejo ahora, y ahí tú te das cuenta de estas escritoras que en realidad eran capaces de entender la naturaleza humana y reflejarla en una historia ficticia. Y yo creo que eso es algo que destaca por sobre todo, y por eso Wickham igual es un personaje tan interesante, pues tan rico, porque finalmente logra hacer estos paralelismos con la propia vida de Jane y te hace cuestionarte, bueno, quizás cuántas de este tipo de personas con esta moralidad dudosa existía en aquel tiempo. Pues no hay que olvidar de que, spoiler para quien no ha leído Orgullo y Prejuicio, no hay que olvidar de que Wickham se despilfarró todo el dinero que le había dejado el padre Darcy y que después quería engatusar a la hermana, ¿cierto? ¿Cómo es que se llamaba la hermana de Darcy? Ya se me fue. Estoy intentando recordarlo. Sí, Georgiana, ahí está, Georgiana. Georgiana, bueno, ahí hay una asociación igual. Entonces, claro, quería las 15.000, 20.000 libras, que no me acuerdo cuánto eran que tenía Georgiana de dote,
Y finalmente ahí te das cuenta que esos truanes existían en ese tiempo y quizá Jay los veía a cada tanto, se enteraba seguramente en el periódico por los rumores de los vecinos que había aparecido un tipo de esta clase, ¿cierto? Y te das cuenta que al final Jane rescataba, ¿cierto? Las virtudes y los defectos y los integraba, ¿cierto? En estas historias. Y por eso también las hace tan ricas, como que no resulta para nada aburrido, porque si tú lo miras desde una vereda, pudieses pensar, una historia que en realidad no tiene mayor acción. Por ejemplo, los libros actuales tienen mucha acción, tal vez no son tan... como se dice en inglés, como character driven, no me acuerdo cómo se pronuncia, que son como más guiados por los personajes. A veces ahora los libros como que son más equilibrados, más personaje, mundo, argumentos, ¿cierto? Acción. En cambio acá los de Jane eran netamente los personajes los que guiaban y llevaban adelante la historia. Es una diferencia fundamental con la literatura actual, o tal vez no, tal vez pudiésemos argumentar de que en realidad eso se mantiene, pero Jane no tenía grandes eventos en su historia, grandes acciones, no había guerras, ella como que todo lo que ocurría en el mundo como que está como por detrás de la historia, como que claro, estaba ocurriendo con estas guerras napoleónicas, o en Mansfield Park con el tema de la esclavitud, ¿cierto? En los West Indies. No se centra en eso, se centra netamente en sus personajes, y a veces esos conflictos son como bien básicos, por decirlo así, pero bien ricos también, como que le sabe poner sazón al asunto. Es que el hecho de que sea... el hecho de que sea cotidiano es lo que lo hace que hasta el día de hoy a nosotros nos siga interesando, porque a lo mejor nosotros nos vamos a bailes, no nos demoramos 3-4 días en llegar a una ciudad arriba de un carruaje, pero esas dinámicas entre personajes, entre personas, en el entorno social, uno las sigue viendo. De hecho, me estaba acordando que este tipo de personaje, como Wickham, como Willoughby, tienen un nombre, y es lo que hablaba esta chica en el video que le estaba contando, que son los Regency Rakes. Regency se escribe Rake, es el típico que decía Angie, así como el dandy. Entonces, y se usa este personaje, claro, como la comparación de lo que en realidad un caballero no debería hacer. The Gentleman. Claro, y existe. Lo que no sé si es que si este término como que fue acuñado de manera posterior, o ya si contemporáneamente se usaba, digamos, como casi como eso es un rake, de Regency Rake. No sé si se usaba en ese tiempo, pero me parece bastante interesante. De hecho, incluso una búsqueda rápida en internet te da así como hasta las ilustraciones donde aparecen ellos muy bien vestidos, muy coquetos, muy encantadores, y es como, me pareció súper interesante, porque acá siempre es como, no sé si existía en español así como un término tan y adecuado también a la época, porque es Regency Rake, no es una persona común y corriente, o sea, se asocia completamente a la época de la regencia. Sí, me hiciste recordar de este mismo arquetipo que estamos hablando, de los rakes, la novela romántica histórica escrita estos últimos 20 años con autoras como Lisa Kleypas, Julia Quinn, ¿cierto? Los mismos Bridgerton, ocupan este arquetipo de los rakes. De hecho, tú te vas a algunos títulos de estas novelas y aparece ese término. Entonces, como que las autoras actuales rescataron ese modelo, no necesariamente el de Caballero, no necesariamente el de Darcy, sino como este personaje un poco villanesco, que después es reformado por la protagonista, obviamente, porque no puede seguir siendo así todo el tiempo, pero lo ocupan como figura. Entonces, en realidad, igual tuvo un eco súper importante, ha llegado hasta nuestro tiempo bajo otro modelo, pero llegó, se exportó desde el 1790, 1800 a nuestra época, con otra mirada, obviamente. Claro, porque Willoughby y Wickham son como estos dos arquetipos que también le dan como el significado de lo que significa. Le dan el significado de lo que significa, muy bien. Pero es un poco como lo que significa estar al margen de la sociedad también, porque si nos vamos como a las acciones de lo que hicieron en el libro, por ejemplo, o más bien de lo que no hicieron en el libro, en el caso de Wickham, intentó engatusar, digamos, a la hermana de Darcy. Con Willoughby pasó el tema de Marianne,
¿Y qué es lo que proviene después de eso? O sea, me refiero como una relación extramarital, lo que pasa con Lidia, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, que es un poco como este miedo a lo que va a decir la gente, lo que obviamente está mal visto, escaparse con un hombre, tener como una especie de relación, o sea, tener una relación con este hombre sin estar casada, que probablemente va a quedar embarazada, y muchas otras como cosas extras que incluso las podemos llevar a otros libros que son de una época diferente a la de Jane, que son, digamos, libros que se escribieron después, y también a la vida misma de algunas autoras también, porque no sé si ustedes lo sabían, pero bueno, Mary Wollstonecraft, creo que es el apellido, Sí, tuvo sí. muchas relaciones, o sea, no sé si muchas relaciones, pero tuvo relaciones extramaritales e incluso un hijo nació de esta relación y que también fue como súper comentado y súper, digamos, sufrido todo ese aspecto. Entonces, la figura de estos dos personajes en los libros de Jane Austen significan un poco también vivir al límite, pues vivir como en este límite que te impone la sociedad entre lo que es moralmente correcto y lo que no debería ser correcto, o sea, digamos lo que estos personajes atraen para los otros personajes del libro, que siempre son jovencitas muy inocentes o que, bueno, en el caso de Lidia, como un poco atolondradas. Entonces, estos personajes igual como que son una representación o tienen su representación actual. No solo en los libros, ¿no? Sino que también en la vida real siempre existió. Entonces, como que eso también es lo que hace un poco más grande toda esta construcción de estos personajes, porque son personajes que existen y que van a existir siempre. Sí, de hecho me estaba acordando de hace muchos años cuando nosotros teníamos el Dear Classics y leíamos, nos tocó leer Sentido y Sensibilidad. Yo me acuerdo mucho que ustedes se reían porque yo decía que a mí me había llamado mucho más la atención el personaje de Willoughby que el personaje de Wickham, porque de hecho todos estos como, ¿cómo se dice? Como estos subterfugios, estas cosas, lo de Wickham nunca era como tan frontal. Lo de Wickham siempre fue como por debajo, porque recuerdo que cuando llegó trató de un poco interesarse en Elizabeth, con Elizabeth no le resultó mucho la cosa, después se supo que ahí en la, digamos, en la sociedad de donde vivían los Bennet hubo otra niña que recibió como mucho dinero, como que también se fue para allá, no le había resultado con Georgiana, entonces era como todo muy por debajo. Pero a mí siempre me pareció que Willoughby era mucho más frontal a hacer las cosas. Entonces siempre me acuerdo de una frase de cuando Elinor creo que habló con él y lo enfrentó por lo que le había hecho a Liza, que era la protegida del coronel Brandon. Entonces ella le decía como que usted arriesgó su reputación y como que le arruinó la vida un poco, y él le decía, claro, como yo soy un desgraciado, ella debe ser una blanca paloma, o sea, ella no tiene la culpa de nada. Y yo siempre me acuerdo de esa frase porque me parecía muy frontal y muy, como decía, como muy poco civil. En comparación con el comportamiento de otros personajes de Jane Austen, que nunca me parecieron como tan, siempre un poco más pasivo-agresivo. Entonces el personaje de Willoughby lo encontraba mucho más interesante en ese sentido, porque él sabía lo que era y no escondía lo que era. Entonces esta chica que hizo este video que estaba viendo en la mañana, por ejemplo, yo igual hablaba de Willoughby y decía, por ejemplo, de una conversación que tuvieron Elinor y Marianne, después de que Willoughby despreció a Marianne y se fue con esta otra heredera y se casó con ella. Entonces, por ejemplo, ellas sabían, y Marianne al final entendió, que lo que hizo Willoughby, esto de enamorarla a ella, no era por ella, sino que era por él. Todo era motivado por el egoísmo, tratar de conseguir. Y cuando esto le dejó de gustar, cuando fue que en realidad no le estaba resultando y al final él había sido como arrastrado por su propia, no sé, por su propia dinámica, porque al final él sí terminó enamorado de Marianne, pero ella era pobre y eso no le servía. Y como no le servía, se tuvo que alejar y ahí eso lo perjudicó a él. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que hace poco vi la adaptación de, no me acuerdo el año, pero donde aparece Alan Rickman, donde aparece Kate Winslet, y hay una escena la final. 95 creo que es, la de Ang Lee. Sí, la de Ang Lee, claro. Al final es el matrimonio del coronel Brandon con Marianne, y en una loma a lo lejos se ve que Willoughby la está mirando de lejos pensando en ella y saber que nunca la va a poder tener y que él lo perdió y se va como alejando así. Espérame, porque recordé el meme de Juan Gabriel, el que está detrás de un árbol. Así como en la palma, sí. Entonces, es como, por eso digo, todo ese desarrollo, porque al final Willoughby nunca iba a dejar de ser Willoughby, pero tuvo como un desarrollo que el de Wickham
no alcanzó nunca, porque al final se dice al final del libro que ellos tenían que arrancarse de donde vivían cada cierto tiempo, cambiarse de casa porque los seguían los acreedores, siempre tuvieron que descansar o confiar en que ya fuera Elizabeth o ya fuera Jane, tenían que sacarlos del problema, haciéndose cargo de las deudas, qué sé yo, porque entonces él nunca tuvo una evolución que al final sí tuvo Willoughby. Entonces por eso, por ejemplo, para mí Willoughby como personaje era mucho más completo que Wickham, por ejemplo. Mi opinión, mi sensación. Bueno, y me hiciste pensar de que, claro, igual es súper fuerte para Elizabeth Bennet tener que recibir a Wickham en su familia, pues, porque al final, como para solucionar todo, tuvieron que casarlo con Lydia, gracias a Darcy que los persiguió y logró encontrarlos y todo, pero después tuvo que recibirlo en su familia, entonces es como que aquí está este personaje que me hizo darme cuenta de todos mis errores y voy a tener que aguantarlo durante el resto de mi vida, entonces igual súper fuerte. Claro, y esta Elizabeth, y aparte estaba Darcy, porque Darcy él estuvo a punto de arruinar la vida de su hermana. Y al final tener que ayudarlo por Elizabeth y tener que seguir recibiéndolo por Elizabeth, entonces es como, digamos, peso muerto, es un peso muerto. En la parte final de Orgullo y Prejuicio se comenta de que Lydia con Wickham como que Lydia sobre todo le escribía frecuentemente a sus hermanas como pidiéndoles ayuda, de que nos tenemos que ir de acá, porque qué sé yo, pero habla también sobre, bueno, los gustos, como decía la Pri, que tenían y que nunca bajaron como de la nube donde estaban, porque obviamente vivían en un mundo que no era el real, digamos Lydia con Wickham en relación con cuánto dinero tenían, etcétera, etcétera. Pero hay una parte, si es que no me equivoco, donde también Elizabeth dice que es como que ella se puso firme y como en plan, como no te voy a dar dinero, digamos, de Darcy, y lo que hacía era como enviarle sus ahorros. Lo poco que ella ahorraba, digamos, se lo enviaba a Lydia. Entonces, habla un poco también como de esa distancia que intenta poner el personaje de Lizzie entre Lydia, Wickham y por otro lado Darcy, porque ella sabía, obviamente, bueno, se sobreentiende que sabe la mala relación que existe entre los dos y también el mal actuar de ellos dos, pues, o sea, de sus hermanos, digámoslo de alguna forma. Entonces, recuerdo que hay una parte donde dice eso, que es como que ella le escribe una carta como lo más directamente posible en la época, ¿cachai? Como diciéndole, mira, no te voy a ayudar con dinero y te voy a mandar como, no sé, estos pocos ahorros y como básicamente como que olvídate un poco del tema de la plata de Darcy. Entonces, claro, como dice la Pri, no hay un crecimiento del personaje de Wickham, sigue siendo Wickham, o sea, intentando engatusar a otras personas en otros pueblos, teniendo que arrancar porque no tenían para pagar, etcétera, y al final lo mandan como un poco así como lo más lejos posible de la familia, la única que sufre es la señora Bennet, todo el resto está como muy tranquilo de tenerlos lejos también, pero volviendo a Wickham, ¿creen ustedes que Wickham juega más un papel de villano o de víctima? ¿Cuál sería ustedes cómo lo definirían? ¿Como un villano sin neto creado por Jane Austen o más bien como una víctima producto de la época, de los desfortunios de la vida, etcétera? Yo personalmente no creo que Wickham sea una víctima. No creo que haya sido esa tampoco quizás la intención, sino que más que nada es un personaje construido para la oposición. Yo creo que es lo que tú decías, o sea, es el personaje que hace que Elizabeth se dé cuenta de sus errores en realidad. Porque, a ver, Darcy se lo presenta, en realidad esto es lo que pasó, y ella al darse cuenta, ¿cómo mi juicio puede haber estado tan errado? No lo creo que sea una víctima en ningún caso, tampoco creo que sea el villano del libro. Creo que es más como un instrumento para que, digamos, para que estos personajes lleguen como, o alcancen o tengan su evolución y alcancen como, digamos, como su forma final, una cosa así, porque de hecho también es el personaje que hace que Darcy finalmente se abra con Elizabeth. Es al ver, es como, claro, tú me dices esto y tú no sabes, y voy a salir como de mi orgullo para contarte que este tipo casi le arruina la vida a mi hermana.
Entonces no creo, y creo que villano, no, como villano no, tampoco, yo creo que el villano de Orgullo y Prejuicio es Lady Catherine de Bourgh, no sé, para mí ella es como la villana, tampoco es la villana así, pero en realidad en contraposición, uno con otro yo creo que es más por el lado de ella, pero no, Wickham, no así, por ejemplo, porque tampoco, no, estaba pensando en Willoughby, creo que Willoughby tampoco es como el villano de la historia, porque, no, creo que ambos personajes como que están ahí para que, como dice Bárbara, estas historias son completamente guiadas por el desarrollo de los personajes. Entonces, yo creo que es un personaje construido y la finalidad de ellos es también que los otros avancen. Yo creo que va por ahí la cosa, mi humilde opinión. Yo creo que Wickham no es el villano de Elizabeth, es un villano per se, en el sentido que a Wickham se le deja una pequeña fortuna, una manda de 1000 libras, dice aquí el libro, y el padre de Darcy había estimado que se le diera un curato, ya iba a tener una posición eclesiástica que Wickham rechaza y le dice a Darcy, no quiero el curato, pero dame el dinero y te olvidas de mí. Y después se le ocurre seducir, ¿cierto? Seducir a Georgiana para ganar su dote. No lo consigue. Consigue seducir a Lidia, con quien no iba a tener una gran dote. Entonces hablamos de un tipo que en su mente estaba justificado seducir a jovencitas para lograr su objetivo. Y para mí eso es villanesco. No habla bien de ninguna persona. ¿Ya? Además hay que, como bien hablábamos, Wickham nunca se reforma, nunca dice, no, en realidad yo cometí un error, nunca debería haber hecho esto, no, o sea, él como que sigue viviendo la vida y sigue como esperando que los demás le solucionen sus asuntos. Él nunca toma él sus problemas en su propia mano y no, yo voy a enmendar mi vida, voy a arreglarlo. Entonces, en realidad, ¿es un personaje villanesco? Sí, para mí sí lo es. No es, obviamente no es alguien de buena moral, no es alguien de buenos valores, y todo lo que hace a lo largo del libro perjudica indirectamente a Elizabeth. Ahora, claro, no es el villano de Elizabeth, porque una vez que ella como que abre los ojos, se olvida de Wickham finalmente, y como tú bien dices, Pri, es Lady Catherine, la villana entre comillas, porque ella sí atenta argumentalmente, me refiero, todo esto es como, hay que recordar que son personajes y contribuyen a un argumento. Lady Catherine sí atenta argumentalmente contra la unión entre Darcy y Elizabeth. Entonces ahí sí hay una actitud villanesca como más directa. Villanos propiamente tal, malvados, no, porque al final son personas y las personas somos todos grises, tenemos matices blancos y negros, entonces no hay uno realmente bueno, realmente malo, se puede entender, sí, pero para mí Wickham sí tiene actitudes de villano, sobre todo esto por esto de haber seducido a dos jovencitas. No hay que olvidar, yo creo que en Lucy Worsley como que hace eco de esto de la poca educación que tenían las muchachas de aquel entonces, que eran muy fácil de engatusar, y ahí quería enlazarlo con otra idea que me surgió hace un rato atrás cuando estábamos conversando, que el personaje más soso, Fanny, nuestra Fanny de Mansfield Park, es la pobre Fanny, la única que en realidad tiene la visión de ver del villano de su libro, que es Henry Crawford, de ver, este tipo no es como aparenta ser, en realidad es alguien más, es un tipo malvado. Creo que es la única de todas, porque Emma es engañada, Annelio tampoco se da cuenta que su primo tiene otros intereses, Marianne cae en las garras de Willoughby y así sucesivamente, y en realidad Fanny, incluso por sobre de Elizabeth, es capaz de darse cuenta de, este tipo en realidad tiene una agenda propia, oculta, media perversa, y Elizabeth no se da cuenta de eso con respecto a Wickham. Sí, de hecho estaba recordando a Catherine Morland de La Abadía, que de hecho que yo creo que si ponemos a Fanny en este sentido como, no sé, como la más despierta, Catherine está en este otro lado, que es la más ingenua de todas, y de hecho, claro, ahora que tú dices eso de la educación, de la falta de educación, claro, yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, a Fanny
perdón, a Catherine le hablaban sobre Isabela, que era esta chica que era muy coqueta, es como casi como Wickham, como una especie así como de contraparte femenina. Entonces, por Una ejemplo, coliflora. claro, y le decía a ella, no, es que ella es demasiado coqueta, o no con esas palabras, pero era como, y ella como que no puede ser, o sea, ella está enamorada de mi hermano, o sea, ninguna persona que está enamorada va a andar coqueteando con otros, y simplemente en su cabeza no concebía esa idea, no le cerraba. Entonces, y también ese es como el razonamiento que se aplica quizás iba a decir a Scarlett, no sé por qué estaba pensando que a Elizabeth, por ejemplo, a Marianne, que en su visión de la manera en que fueron criadas, como fueron educadas, esto no cabe, y por eso también era la ingenuidad, era la que las hacía caer también, lo que le pasó a Eliza, que era esta chica, ¿cómo se llama? Que era la protegida del coronel Brandon, que también fue la que a la que finalmente sí le destruyeron la vida y que no se dejó llevar completamente por esta figura de coqueto, de hombre así, sin moral y sin esas cosas. Oye, ¿quién ha sido su George Whitcomb favorito en las adaptaciones? ¿Tienen uno o cualquiera? Quizás debía haberles preparado esta pregunta. Yo, por ejemplo, no sé si tengo uno favorito. A mí me gusta mucho el de la adaptación del 2005 de Orgullo y Prejuicio. Siento que la manera en que lo representa encuentro que está súper bien logrado, pero hay un George Whitcomb que me gusta mucho, que es uno de una serie que se llama Lost in Austen, que me gusta porque la serie, bueno, es que, será spoiler o no, pero bueno, si quieren ver la serie, no escuchen lo que voy a decir, ¿ya? Lo que hace la serie es que le da como una vuelta al personaje de George Whitcomb, y eso me gusta mucho. Creo que me quedó de hecho grabado ese Whitcomb justamente por esa razón, porque en esa historia es como que él no es el malo, él se echa la culpa por otra persona. Sí. Entonces, ay, ya recordé, cuando es Georgiana. Es súper interesante eso, ¿perdona? Cuando es Georgiana. Sí, justamente, sí. Sí, recuerdo, sí, ahora recuerdo. Una vuelta de tuerca. Sí, completamente. Sí, completamente. Entonces, a mí me gusta mucho ese. Creo que, bueno, digamos, del libro, me gusta mucho el del 2005. Siento que es muy regio en porte, como que lo presenta súper bien. Pero el de Lost in Austen, yo encuentro que es muy interesante su desarrollo del personaje, porque incluso ayuda a la protagonista, pues se hace como amigo de la protagonista. O sea, no sé si amigo, pero como que se llevan bien. Y ella es como no, tú eres un villano y quieres engatusar a las niñas y no sé qué, y después se da cuenta de que en realidad no es tan así. Entonces me parece súper interesante. A mí me pasa, siendo mi adaptación favorita la de la miniserie del 95, me gusta mucho también la película del 2005, pero la miniserie sigue estando por sobre más fiel al material original. Aún así, siento que el Wickham del 2005 está mejor conseguido, en el sentido que el del 95 tiene unas sonrisitas medias pillas, que te hace sospechar de que esconde algo. El del 2005 es un personaje como un poco más tosco, como más parco, como que más comedido en su temple, digamos, en su compostura, y que no te hace sospechar tanto que es un malvado, po. El del 95 sí, es como que tienes como medio coquetito, entonces ahí como que, ya, aquí Elizabeth debería haber estado más despierta y haber interpretado mejor estas sonrisitas. Entonces sí, el mío, el del 2005, como que dentro de todas las adaptaciones es el mejorcito. El del 80 y algo no lo recuerdo mucho en realidad. Y sí, el de Lost in Austen, esa vuelta a tuerca es interesante, como que te cae bien ese Wickham. Sí, pero igual Lost in Austen igual es como una reescritura, entonces es un personaje, o sea, está basado en la obra, pero por ejemplo cuando Bárbara hablaba de la adaptación de la miniserie, a mí también ese Wickham, de hecho yo recuerdo mucho una escena cuando Darcy le cuenta a Elizabeth, digamos, la historia de Wickham, y en el momento en que están en la universidad juntos, en la escena se ve perfectamente en la película, y él entra, creo que al dormitorio, no sé si que compartían o donde lo fue a ver, y lo encuentra con una mujer en el dormitorio, no sé si recuerdan, y siempre me recuerdo la sonrisita de Wickham,
y era como muy así, como muy con una mirada bien especial. Entonces, pero en el caso de, a mí la verdad no me gusta mucho el Wickham del 2005, la verdad. Pero también siento que va a tono porque me acuerdo que cuando nosotros vimos todas las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, no sé si, yo recuerdo que hablamos sobre eso también, el hecho de que yo sentía que se le bajaba un poco el tono a todos los personajes en la adaptación del 2005, quizás como para hacerlos un poco más modernos. Entonces, por ejemplo, la Elizabeth de la película no es tan como la del libro, el Darcy de la película no es tanto como el libro, y el Wickham de la película tampoco es tanto como el libro. Entonces, pero como sí, tenía más ese aire, lo que dicen ustedes, que al verlo, de hecho, se nota mucho más como el disgusto de Darcy por él, más que el de él por Darcy. Entonces, sí podía llevar a pensar a que uno se confundiera, claro, a lo mejor no es tan malo, a lo mejor algo le hicieron, algo pasó, por eso él es así. Pero yo, si tuviera que elegir uno, me quedaría con el de la miniserie. Para mí es como esas miraditas, porque uno ya conoce la historia. Es como, simplemente por eso, porque uno ya sabe quién es, lo que va a hacer, pero... Me gustan esos spoilers, así que tiene con su mirada. Sí, porque son como guiños, porque yo creo que muy poca gente ahora, en esta fecha, como que vería la serie del 2005 sin saber de qué se trata Orgullo y Prejuicio. No así la película, que es mucho más moderna, y es como todo el mundo sabe como que la mano de Darcy, como que todos conocen de qué va la historia. Entonces, por ejemplo, claro, si alguien ve ahora la del 2005 es porque ya vio la película, la serie de la miniserie, porque ya vio la película, porque ya leyó el libro, porque al menos ya vio Bridget Jones. Entonces, por eso yo me quedo con el Wickham de la miniserie. Creo que si somos como súper estrictas, en realidad todavía no se ha interpretado el Wickham perfecto. Como que todavía hay espacio para que aparezca algún actor que le haga justicia al personaje, porque en realidad como que ninguno es tan fiel al libro o es tan fidedigno de crear esa imagen de ser como un galán y después descubrirse de que en realidad es un villano, ¿cachai? Y todavía nos queda el de la adaptación que va a salir en un tiempo más, que ese seguramente va a ser... A mí la verdad no me tiene muy entusiasmada, pero sí va a ser como otra visión, otro logro, es otro actor, es algo nuevo. Y vamos a ir despidiendo el episodio de hoy, lo siento, pero tenemos un tiempo que cumplir. No, pero bueno, para hacer como un final, un cierre, yo creo que George Wickham es un poco como un recordatorio de que el encanto no siempre va a ir acompañado de la buena virtud. Lo que uno ve no es exactamente lo que hay. Como es el todo lo que brilla es oro. Exacto, eso mismo estaba pensando. Caras vemos, corazones no sabemos. Y con eso quiero terminar el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Bárbara, Priscila, fue un análisis que me encantó. Si a ustedes también les gustó el episodio de hoy, por favor compártanlo en sus redes sociales, pueden suscribirse al canal y cuéntenos en los comentarios cuál es la versión de ustedes favorita de George Wickham y si lo aman, lo odian, qué piensan de este personaje. Así que de nuevo, muchas gracias, chiquillas, por estar aquí hoy día conversando y nos vemos en un próximo episodio, por supuesto. Hay material para rato. Sí, vamos a ir conversando mucho rato. Exacto, así que muchas gracias por escucharnos y por vernos en YouTube. Nos vemos en un próximo episodio de Vaya Lady Podcast. Adiós. Hasta pronto, chao. Adiós, chao.